Mercia Hobbs pasó el dedo índice por la pantalla de la caja, confirmando otro pedido. Era mediados de julio y el aire acondicionado del supermercado Williston Foods llevaba 2 semanas a bajo rendimiento. El sudor le corría por la espalda, pegándole la blusa a la piel. 3 horas más y podría irse a casa para empezar su segundo turno, ya en el ordenador de su casa. ¿Necesita una bolsa?, preguntó Mercia mecánicamente a otra clienta. La mujer de pelo gris negó con la cabeza y empezó a meter sus compras en una bolsa de tela. Mercia sonrió con los labios. No tenía fuerzas para sonreír con los ojos, ni para hacer las preguntas rutinarias sobre la tarjeta de descuento. Mercia, te han llamado. Eustace Crump, el jefe de turno, se acercó a su caja en cuanto la clienta se hubo marchado. Es tuya otra vez. Dice que es urgente. Mercia suspiró. Eustace, a pesar de su severidad exterior, la trataba de forma paternal. Conocía su situación, aunque nunca habían hablado de ello directamente. Gracias, Eustace. Te llamaré durante el descanso. Puedo cubrirte 10 minutos si lo necesitas, le ofreció. No hace falta, negó con la cabeza. No es una verdadera emergencia. Seguro que se han vuelto a acabar los cereales o la leche. Eustace asintió y dio un paso atrás. Mercia atendió a unos cuantos clientes más y, tras esperar un descanso legal, entró en la sala de descanso. Sacó el teléfono de la taquilla y marcó el número de su casa. ¿Dónde diablos estabas? La voz contrariada de Garland sonó al tercer timbrazo. Llamé hace 1 hora. Estoy en el trabajo, Garland. ¿Qué ha pasado? No funciona Internet. ¿Cómo voy a enviar mi currículum si no hay Internet? Mercia cerró los ojos, contó hasta 3. Reinicia el router, la caja negra junto al televisor. Ya lo he intentado. Su marido sonaba impaciente, como si ella fuera una estudiante tonta incapaz de entender las cosas más sencillas. No funciona. Llama al proveedor. El número está en la nevera, en una pegatina amarilla. No voy a perder el tiempo esperando en sus colas. Tengo una entrevista en 1 semana. Tengo que enviar un CV actualizado. Dentro de 1 semana, repite Mercia mentalmente. Ni hoy ni mañana. Dentro de 1 semana. Pero es lo bastante urgente como para llamarla al trabajo. Lo miraré cuando llegue a casa, dice con voz uniforme. Mi descanso está llegando a su fin. Te veré esta noche. Dejó la llamada antes de que Garland pudiera contestar. A veces pensaba que si él gastara la mitad de la energía que dedicaba a quejarse de su búsqueda de empleo, ya sería director regional. En su primer encuentro, Garland le había parecido la personificación de la ambición. 10 años atrás, en un pequeño bar llamado Lars's, se había fijado en un hombre alto y moreno que hablaba apasionadamente de su plan de negocio. Sus ojos ardían y sus manos dibujaban algún tipo de diagrama en el aire. Mercia acababa de licenciarse en contabilidad, pero trabajaba de cajera porque en Williston no había trabajo y no podía mudarse a la gran ciudad porque su madre necesitaba cuidados tras sufrir un derrame cerebral. Cuando Garland se acercó a ella y le ofreció una copa, al principio se negó, pero su intensidad y su energía interior la engancharon. Al final de la velada ya conocía sus planes de crear una empresa de consultoría, cómo iba a llevar a esta pequeña ciudad adormecida al siguiente nivel. Había tanta confianza en sus palabras que era imposible no creerle. Su romance se desarrolló rápidamente. Solo 3 meses después se casaron en el ayuntamiento, modestamente, sin una gran ceremonia. La madre de Mercia no aprobó la precipitación, pero para entonces su enfermedad ya había limitado gravemente su capacidad para expresar emociones. Murió 6 meses después de la boda. Garland intentaba poner en marcha su negocio. Durante meses acudió a reuniones negociando con posibles inversores. Mercia le apoyó lo mejor que pudo, moral y económicamente. Incluso cuando tuvo que vender la casa de su madre para pagar las deudas del préstamo de Garland, creyó que era una dificultad temporal.
Se mudaron a una pequeña casa que su tío le había dejado a Garland, un viejo edificio en las afueras de Williston. La casa necesitaba reparaciones, pero era suya, y eso les daba esperanzas. Y entonces la ambición de Garland empezó a desvanecerse. Cada fracaso lo percibía más y más dolorosamente. Cada vez con más frecuencia explicaba la negativa de los inversores que en este remanso nadie entiende el negocio de verdad. Poco a poco dejó de buscar financiación y pasó a buscar un trabajo fijo. Consiguió trabajo en un concesionario de coches como vendedor, pero solo duró 3 meses. No hizo buenas migas con el jefe. Luego fue a un supermercado donde trabajó como jefe de compras durante 6 meses, hasta que lo despidieron por retrasos sistemáticos. Con cada despido, los periodos de desempleo se hacían cada vez más largos. Mercia escuchaba cada vez más excusas, que el mercado laboral estaba en crisis, que los empresarios no eran lo bastante competentes para evaluar sus cualificaciones, que tenía que esperar y reagruparse. Ella misma aceptó un segundo empleo hace 3 años, como operadora de introducción de datos a distancia. Trabajaba por las tardes y a veces los fines de semana. El horario era agotador, pero necesitaba el dinero. Las facturas no se pagaban solas. Garland pasaba cada vez más tiempo en casa frente al televisor o en el ordenador, supuestamente investigando nuevas tendencias empresariales o enviando currículos. Mercia recordó cómo, hacía un año, Garland había salido de la cocina con una botella de cerveza cuando se estaba conectando al servidor del trabajo. ¿Quieres dejar de hacer eso de una vez?, dijo, señalando la pantalla con la cabeza. Eres como un robot. Trabajo, casa, trabajo, otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que salimos? Mercia ni siquiera se dio la vuelta. ¿Cuándo fue la última vez que trajiste un céntimo a casa? Garland resopló. Así que todo es por el dinero. Sabía que tarde o temprano empezarías a darme la lata. No es por el dinero, es por tu actitud. Mercia se separó por fin del monitor. No me importa ser el principal sostén de la familia durante un tiempo, pero ni siquiera lo estás intentando. Lo estoy intentando. Se indignó. ¿Crees que me gusta vivir de tu sueldo? Envío currículos todos los días, pero no consigo un trabajo en condiciones en este vertedero. Tengo 2 trabajos en este vertedero, replicó Mercia en voz baja. Garland dio un portazo y se fue al salón a ver la tele. Volvió a subir el volumen para que le resultara más difícil concentrarse. Tierra a Mercia. La voz de Verity la sacó de sus recuerdos. Su amiga estaba al otro lado de la habitación con una bandeja en las manos. Pareces un zombi. ¿Quieres compañía? Mercia asintió y se acercó a una mesa en un rincón de la sala de descanso. Verity Paxton trabajaba en el Williston Bank, a 2 manzanas del supermercado, y a veces se dejaba caer por allí para comer. ¿Otra vez él?, preguntó Verity sacando un bocadillo del recipiente. Mercia asintió. Verity era la única persona con la que podía ser completamente sincera. Habían sido amigas desde el instituto. Ahora necesitaba urgentemente Internet para el currículum que iba a enviar dentro de una semana, y tú vas a tener que retirarte otra vez en su lugar. Verity sacudió la cabeza. ¿Por qué sigues con él? Mercia se encogió de hombros. Era una pregunta que se hacía cada vez más a menudo. 10 años no es ninguna broma, respondió por fin. Es difícil tachar tanto tiempo. 10 años, de los cuales los últimos, ¿cuántos? 7, 8. Le estás tomando el pelo. Verity dio un mordisco a su bocadillo. ¿Qué había hecho en esos años para merecer tanta lealtad? Mercia permaneció en silencio. Verity tenía razón, y ambas lo sabían. A menudo recordaba a aquel hombre enérgico del bar, de ojos ardientes y grandes planes. Ya casi no quedaba nada de él. Ahora vivía en su casa un hombre gruñón, perpetuamente descontento, que pensaba que el mundo se lo debía, y su mujer aún más. «Te mereces algo mejor que eso, Merce», continuó Verity en voz baja. «Eres inteligente, trabajadora,
Y todavía guapa, aunque este doble turno te agotará si no paras. Es que estoy cansada, suspiró Mercia. Este calor, el trabajo, se me acumula todo. No solo eso, y lo sabes. Verity bebió un sorbo de agua. Mira, no quiero presionar, pero no puedes vivir así para siempre. Estás manteniendo a un hombre adulto que ni siquiera intenta cambiar las cosas. ¿Cuánto tiempo más? Tiene una entrevista de trabajo la semana que viene, dijo Mercia débilmente, sin dar crédito a sus propias palabras. ¿Cómo acabará? Aunque consiguiera el trabajo, ¿cuánto duraría? ¿Un mes? ¿Dos? Mercia sabía que Verity no estaba exagerando nada. Garland probablemente había tenido una docena de entrevistas en los últimos 5 años. Algunas incluso habían acabado en contratación. Pero lo máximo que había permanecido en un mismo lugar habían sido 10 meses, en un locutorio, donde lo habían despedido por una disputa con un cliente. Me lo pensaré, dijo finalmente. De verdad que lo haré. Es el tercer año que dices eso. Verity miró el reloj. Mierda, tengo que irme. Mira, sabes que no lo digo porque sí, ¿verdad? Estoy preocupada por ti. Lo sé. Mercia forzó una sonrisa. Gracias por venir. Cuando Verity se fue, Mercia se quedó sentada mirando al vacío. 10 años de matrimonio. Antes se imaginaba que a esas alturas tendrían una casa más grande y tal vez hijos. Pero ahora, a los 36, se sentía como una mujer cansada y sola que vivía con un niño demasiado grande que exigía atención y cuidados constantes, pero no daba nada a cambio. El resto del turno pasó como un borrón. Mercia fichaba mecánicamente la mercancía, daba el cambio, pronunciaba frases memorizadas. Sus manos lo hacían todo automáticamente y sus pensamientos estaban muy lejos. Recordó cómo Garland la había cortejado. Nunca nadie le había hecho tantos cumplidos ni la había mirado con tanta admiración. Ella, una chica modesta de familia obrera, no estaba acostumbrada a la atención de los hombres, especialmente de hombres tan ambiciosos y carismáticos como Garland. La conquistó con su confianza, sus sueños. A su lado, se sentía especial. Pero cuando los sueños y la ambición desaparecieron, cuando el fuego de sus ojos se apagó, no quedó nada. Se aferró al matrimonio por inercia, por miedo al cambio, por una vaga esperanza de que algún día Garland volvería. Al volver a casa aquella tarde, Mercia permaneció sentada en el coche frente a su casa durante largo rato. Se veía bien desde la calle. Mercia cuidaba el jardín y pintaba el porche con regularidad. Pero dentro había un hombre que le había chupado la energía, que había parasitado su bondad y su paciencia durante años. Me merezco algo mejor que eso, repitió mentalmente las palabras de Verity. Por primera vez en mucho tiempo, Mercia sintió que realmente lo creía. Con la voluntad en un puño, salió del coche y se dirigió a casa. Pasara lo que pasara, no podía seguir viviendo como lo había hecho en los últimos años. Era hora de cambiar. El despacho del bufete Mills y Asociados estaba situado en la primera planta de un edificio bajo de ladrillo en el centro de Williston. Mercia frotó nerviosamente la correa de su bolso mientras se sentaba en la recepción. De las paredes colgaban diplomas y certificados, y por los altavoces sonaba música clásica. Había llegado 20 minutos antes de la hora acordada, temerosa de llegar tarde. Ahora los minutos se le hacían insoportablemente largos. Cuando Verity le sugirió que se reuniera con un abogado, Mercia se negó al principio, pero su amiga insistió. «Consulta», le dijo Verity, dándole una tarjeta de visita. «Odette Mills es la mejor abogada de familia de Williston. Trabajó con mi prima el año pasado». Mercia hizo girar la tarjeta entre sus manos. «Aún no he tomado una decisión sobre el divorcio». «Asesorar no significa actuar», objetó Verity con suavidad. «Solo tienes que conocer tus derechos, sobre todo teniendo en cuenta tu fundación secreta».
Hace 3 años, cuando Mercia empezó a pluriemplearse como teleoperadora, abrió una cuenta bancaria aparte. Al principio fue solo una medida de precaución, ya que el presupuesto familiar se desbarataba constantemente por los gastos imprevistos de Garland. Se las arreglaba para encontrar dinero para los últimos gadgets, cerveza y apuestas deportivas, pero nunca podía pagar las facturas de los servicios públicos a tiempo. Mercia empezó a ahorrar pequeñas cantidades de su segundo trabajo. Garland ni siquiera sabía que existía. A estas alturas, la cuenta tenía ahorrados casi $26,000. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para empezar una nueva vida si tenía que hacerlo. La puerta del despacho se abrió y una mujer de unos 40 años, vestida con un austero traje azul oscuro, apareció en el umbral. Llevaba el pelo corto y oscuro, con un mechón gris en las sienes, y tenía unos ojos marrones muy penetrantes. «¿Mercia Hobbs?» le tendió la mano. «Odette Mills. Adelante». El despacho estaba ordenado y era funcional. Un gran escritorio de madera oscura, estanterías con libros y algunas sillas. Nada demasiado lujoso. «Toma asiento». Odette señaló la silla que había frente a su escritorio. «Verity expuso brevemente tu situación, pero me gustaría que me lo contaras todo». Mercia respiró hondo y empezó a contar su historia. Sobre los 10 años de matrimonio, cómo Garland había dejado de trabajar poco a poco, cómo ella se hacía cargo de todos los gastos. Sobre la cuenta secreta y cómo pensaba en el divorcio pero temía las consecuencias. Odette escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. «Comprendo tu preocupación», dijo cuando Mercia hubo terminado. «Vamos a tratar el aspecto jurídico. La casa en la que vives está a nombre de tu marido, ¿verdad?» «Sí, es una herencia de su tío. Heredó la casa antes de que nos casáramos». «¿Y las otras propiedades?» Mercia se encogió de hombros. «El coche está a mi nombre. La mayoría de los muebles los compré yo, pero no guardé las facturas. ¿Qué más da? Son muebles viejos». «¿Y las deudas?» «La tarjeta de crédito está a mi nombre, pero la usamos juntos. La mayoría de las veces la pago yo y Garland se la gasta», sonrió Mercia con ironía. «Ahora mismo hay unas 3,000 deudas». Odette asintió. «En cuanto a tu cuenta secreta, el Estado tiene una ley sobre la división equitativa de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Técnicamente, el dinero que ganasteis durante el matrimonio se considera conjunto, independientemente de a nombre de quién esté la cuenta». A Mercia se le encogió el corazón. «¿Quieres decir que se quedará con la mitad en el divorcio?» «No necesariamente», hizo una pausa Odette. «El juez tiene en cuenta muchos factores. El hecho de que tu marido no haya trabajado durante mucho tiempo, que tú hayas mantenido a la familia. Todo eso puede influir en la sentencia. También, se inclinó hacia adelante, cómo se abrió exactamente la cuenta y cómo llevaste los registros». «No llevé ningún registro», admitió Mercia. «Simplemente abrí una cuenta y transferí dinero a ella». «¿Cuándo abriste la cuenta exactamente?» «Hace 3 años, en junio del año 22. «¿Y con qué fin?» Mercia se lo pensó un momento. Para ser sincera, al principio solo había sido un fondo de seguros para emergencias. Por aquel entonces, Garland estaba de juerga, y el dinero del presupuesto familiar podía desaparecer en cualquier momento. «Entonces, ¿dirías que abriste esta cuenta para proteger las finanzas familiares?» «Sí, supongo que sí», asintió Mercia, insegura. «Eso está bien», tomó nota Odette. «Si podemos demostrar que la cuenta no se abrió para ocultar bienes a su cónyuge, sino para proteger el patrimonio familiar debido al comportamiento destructivo de su marido, eso jugará a su favor. ¿Tiene alguna prueba de su irresponsabilidad financiera?» Mercia sintió que la esperanza crecía en su interior. «Debo de tener extractos bancarios antiguos. Muestran retiradas de efectivo de bares, casas de apuestas. Y también podría encontrar recibos de servicios públicos, todos a mi nombre, aunque la casa esté a su nombre». «Estupendo», asintió Odette.
Reúne todos esos documentos. También sería útil encontrar pruebas de que eras la única que pagaba los gastos familiares. Recibos de la tienda, pagos del seguro, facturas médicas, todo lo que puedas encontrar. Pasaron la siguiente media hora discutiendo los detalles del posible proceso de divorcio. Mercia escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su teléfono. Una última pregunta, dijo Odette cuando casi habían terminado. ¿Estás segura de que quieres divorciarte? Mercia dudó. No lo sé. A veces pienso que es la única manera, y a veces pienso en cómo era él antes y pienso que quizá haya algo más. Odette la miró detenidamente. Mira, Mercia, no soy consejera matrimonial, soy abogada. No puedo decirte si merece la pena salvar un matrimonio o no, pero como alguien que ha visto cientos de divorcios, puedo decirte una cosa. La gente rara, ves, cambia radicalmente, sobre todo cuando están a gusto con su situación actual. Mercia asintió. Era algo de lo que se daba cuenta, pero le daba miedo admitirlo. En cualquier caso, continuó Odette, sea cual sea tu decisión, te recomendaría que empezaras a reunir documentos y pruebas ahora. Si llega el momento del divorcio, los necesitarás. Si no, no pasa nada. Un poco de organización extra nunca viene mal. Cuando Mercia salió del despacho, afuera lloviznaba ligeramente. Se colocó bajo la visera y observó cómo las gotas caían sobre el pavimento. Hablar con Odette le había dado una extraña sensación de control sobre la situación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un plan. Al volver a casa por la noche, Mercia encontró la casa vacía. Sobre la mesa de la cocina había una nota garabateada con la letra descuidada de Garland. Se ha ido con Paul. No me esperes levantada. Paul había sido un viejo amigo de Garland desde el instituto y se habían visto de vez en cuando en el bar local. Garland solía volver borracho e irritable después de esos encuentros. Mercia sacudió la cabeza y empezó a preparar la cena. Al menos esta noche tendría tiempo para trabajar sin sus quejas y demandas de atención. Estaba terminando de revisar una hoja de cálculo para su trabajo a distancia cuando la llave giró en la cerradura. Eran casi las 11 de la noche. Garland entró en la casa en silencio, procurando no hacer ruido, un comportamiento poco habitual en él, sobre todo después de ver a su compañera. «Hola», dijo, asomándose al salón, donde Mercia estaba sentada con su portátil. «¿Sigues levantada?» «Estoy terminando de trabajar», respondió ella, mirando atentamente a su marido. Garland no parecía borracho. Parecía agitado, emocionado. Había algo en sus ojos que ella no había visto en años, una especie de luz en ellos. «¿Qué tal la velada?», preguntó Mercia cerrando el portátil. «Genial», sonrió él, pero con una sonrisa tensa. «Paul me ha hablado de una nueva oportunidad. Algo interesante». «¿Qué tipo de oportunidad?» «Te lo contaré más tarde». Garland hizo un gesto con la mano. «Aún no están claros todos los detalles. No quiero gafarlo». Era extraño. Normalmente Garland hablaba con entusiasmo de cualquier idea, incluso de las más irrealizables. Ahora, de repente, se mostraba tan reservado. «Está bien», se encogió de hombros Mercia. «¿Tienes hambre? Puedo calentar la cena». «No, he picado algo en el bar», se dirigió al dormitorio. «Me voy a la cama. Mañana tengo que madrugar». Otra rareza. Hacía años que Garland no se levantaba antes de las 10 de la mañana, no desde que dejó de trabajar regularmente. Durante las 2 semanas siguientes, el comportamiento de su marido se volvió cada vez más inusual. A menudo salía de casa sin decir a dónde. En varias ocasiones, Mercia lo sorprendió susurrando por teléfono, lo que dejaba de hacer inmediatamente en cuanto ella entraba en la habitación. Incluso había empezado a ayudar en la casa, no mucho, pero sí mucho más que antes. «¿Qué le pasa a Garland?», preguntó Verity cuando quedaron para comer en un pequeño café cerca del banco. Mercia le había contado a su amiga el extraño comportamiento de su marido.
Quizá tenía una mujer, sugirió Verity, removiendo su café pensativamente. Mercia frunció el ceño. La idea se le pasó por la cabeza, pero la apartó. No sé, ¿por qué querría alguien liarse con un vago en paro? Tú lo hiciste, dijo Verity en voz baja. No siempre fue así, dijo Mercia automáticamente, y luego se sorprendió a sí misma defendiéndolo de nuevo. Vale, lo siento. Verity levantó las manos en un gesto conciliador. Pero tienes que admitir que su comportamiento es sospechoso, las conversaciones telefónicas secretas, el abandono repentino de la casa. Sí, lo sé, suspiró Mercia. Y algo me dice que no es un trabajo nuevo. Ya estaría por toda la casa hablando de ello. ¿Has intentado hablar con él? Ya lo he hecho. Lo ignora o le da la espalda a la conversación. Dice que trabajo demasiado y que veo problemas por todas partes. Verity negó con la cabeza. Clásica técnica de gaslighting. Te hace dudar de tus propias observaciones. Esa misma noche, Mercia decidió actuar con más decisión. Cuando Garland llegó a casa, estaba sentada en la cocina esperándole. «Tenemos que hablar», le dijo en cuanto entró. Garland se quedó inmóvil en la puerta, como si estuviera evaluando la situación. ¿Sobre qué? De lo que ha pasado en las últimas semanas. Has estado muy raro, Garland. Siempre fuera, susurrando por teléfono. ¿Qué te pasa? Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo qué decir. No mucho. Solo estoy tratando de hacer algunas conexiones, encontrar algunas nuevas oportunidades. ¿Qué tipo de contactos? ¿Qué oportunidades? Mercia no iba a echarse atrás. ¿Por qué no puedes decirme lo que estás haciendo? Porque lo vas a estropear todo, soltó de pronto Garland. Siempre lo haces. En cuanto encuentro algo que vale la pena, empiezas a hacer preguntas, a dudar de mí, a minar mi confianza. Mercia se sorprendió ante aquel arrebato. ¿Cuándo he minado yo tu confianza? Llevo años apoyándote en todos tus esfuerzos. Sí, claro que sí, resopló. Y luego, cuando fracasaba, me mirabas con esa mirada tuya, como diciendo, lo sabía. Eso no es cierto, dijo Mercia en voz baja. Sí que lo es. Garland alzó la voz. ¿Sabes cuál es tu problema, Mercia? Tienes demasiado miedo a correr riesgos. Siempre buscas la seguridad, la estabilidad. 2 trabajos aburridos en lugar de uno que merezca la pena. Pequeños ahorros en lugar de grandes inversiones. Alguien tiene que ser responsable en esta casa, replicó. Ya está. Otra vez, le señaló con el dedo. Estás insinuando que soy irresponsable, o tal vez solo veo oportunidades donde tú solo ves riesgos. Mercia sintió que la ira le hervía por dentro. ¿Oportunidades? En 10 años no has tenido un solo trabajo de más de un año. Todas tus bail terminaron conmigo trabajando aún más para cubrir tus deudas. Garland apretó los puños y su rostro enrojeció de ira. Tú, vaciló, como si buscara las palabras. Te arrepentirás de lo que has dicho. Las cosas cambiarán pronto, ya lo verás. Con estas palabras se dio la vuelta y salió de la cocina. Un momento después, Mercia oyó un portazo. Se hundió en una silla y sintió que le temblaban las manos. Algo estaba pasando, y fuera lo que fuese, dudaba que trajera algo bueno. Al día siguiente, Mercia llamó a Odette Mills. «Me gustaría acelerar el papeleo», dijo en cuanto la abogada descolgó el teléfono. «Me temo que la situación puede agravarse pronto». «¿Qué ocurre?» La voz de Odette era tranquila y profesional. Mercia le habló del extraño comportamiento de Garland y de la pelea de anoche. «No sé qué está pasando, pero tengo un mal presentimiento». «Entiendo». Odette se quedó callada un segundo. «Hagamos algo al respecto. Ven hoy después del trabajo y haremos un plan». Esa tarde, después del trabajo en el supermercado, Mercia volvió a sentarse en el despacho de Odette. Debatieron qué documentos reunir primero. Extractos bancarios de los 3 últimos años. Odette estaba haciendo una lista. Declaraciones de la renta, títulos de propiedad de la casa y del coche, seguro médico.
Ah, y también, a ver si encuentras pruebas de que tu marido no trabajaba o tenía un trabajo estable. Tal vez cartas de dimisión, expedientes de desempleo, si cobraba el subsidio. Mercia asintió, tomando notas. Y además, añadió Odette, le aconsejo que tenga cuidado con su cuenta secreta. Si su marido está tramando algo, es mejor prevenir. ¿Puede transferir parte del dinero a una nueva cuenta en otro banco? Supongo que sí, responde Mercia, insegura. Pero no parecería un intento de ocultar activos. No necesariamente, sacudió Odette con la cabeza. Podemos argumentarlo como medida de seguridad en respuesta al comportamiento sospechoso del cónyuge. La clave está en no transferir todo el dinero a la vez y conservar la documentación de las transferencias. Ya era de noche cuando Mercia salió del despacho de Odette. Subió a su coche y se quedó mirando el vehículo que tenía delante durante largo rato sin encender el contacto. Su vida, que hacía tiempo había tomado un rumbo distinto al que ella había soñado, se estaba convirtiendo por fin en una especie de novela policíaca. Cuentas secretas, asesoramiento jurídico, sospechas de infidelidad. De camino a casa se detuvo en el supermercado y compró una botella de vino. Rara vez le apetecía beber, pero hoy era el día. Ya no quedaba nadie en casa. Garland no había dejado ninguna nota, no había llamado. Mercia abrió el vino, se sirvió un vaso y se acomodó en una silla del salón. La cabeza le pesaba con los pensamientos y los acontecimientos del día. Cerca de medianoche, oyó abrirse la puerta principal. Pasos silenciosos en el pasillo, el crujido de la ropa. Mercia no se movió, sentada en la oscuridad del salón. Los pasos se acercaron y la silueta de Garland apareció en la puerta. ¿Mercia? Entrecerró los ojos, escudriñando en la oscuridad. ¿Estás despierta? Estoy despierta, respondió sin encender la luz. Garland hizo una pausa, luego entró en la habitación y se sentó en el sofá frente a ella. Mira, sobre lo de anoche, exageré. Lo siento. Mercia permaneció en silencio esperando a que él continuara. Es que... hizo una pausa. Es que estoy trabajando en algo muy importante y necesito un poco de tiempo para dejar que las cosas se asienten. Luego te lo contaré todo, te lo prometo. ¿Es otra mujer?, preguntó Mercia sin rodeos. Garland se rió, pero nervioso. ¿Qué? No. Dios, Mercia, ¿de qué estás hablando? ¿Qué clase de mujer se liaría con un tipo en paro? Sintió que algo en su interior se contraía. Eran las mismas palabras que le había dicho a Verity. ¿Había estado escuchando a escondidas su conversación? Entonces, ¿qué era? Ella insistió. ¿Drogas? ¿Apuestas? ¿Qué escondes? Nada de eso, sacudió la cabeza. Te lo juro, es una oportunidad de negocio. Es solo que esta vez quiero estar segura antes de decírtelo. No quiero volver a ver la decepción en tus ojos si algo sale mal. Mercia suspiró. Una parte de ella quería creerle. Quizá realmente había encontrado algún trabajo y temía gafarlo, o se le ha ocurrido otro plan de negocios y no quiere que ella critique su plan. De acuerdo, dijo por fin. Te daré tiempo, pero, Garland, me merezco la verdad, sea cual sea. Por supuesto, asintió, claramente aliviado de que el interrogatorio hubiera terminado. Gracias por comprender. Te prometo que pronto lo sabrás. Se levantó y se dirigió a salir de la habitación, pero se detuvo en el umbral. Y, Mercia, las cosas van a mejorar. De verdad que sí. Pronto tendremos una vida muy diferente. Cuando se marchó, Mercia permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato. Algo en sus palabras, en su comportamiento, la ponía nerviosa. Pronto tendremos una vida muy diferente. ¿Qué quería decir con eso? ¿Y por qué la frase no sonaba como una promesa, sino como una amenaza? El martes empezó como de costumbre. Mercia se levantó a las 6 de la mañana, se duchó y empezó a preparar el desayuno. Garland seguía durmiendo. Después de sus tardíos regresos, rara vez se levantaba antes del mediodía.
Sus misteriosas ausencias se habían hecho más frecuentes en los últimos 15 días, pero los intentos por averiguar qué hacía habían sido en vano. Ahora, Mercia se limitaba a esperar, reuniendo papeles por consejo de Odette Mills. La radio sonaba suavemente en la cocina. La emisora local ponía canciones antiguas y leía las noticias de Williston. Mercia estaba removiendo la avena, escuchando distraídamente un anuncio de un concesionario de coches, cuando el locutor anunció: "Y ahora la gran noticia del día para la gente de nuestro pueblo. Ayer se sorteó el premio gordo de la lotería Lucky Star. El boleto ganador fue comprado en Willow Street Mini Market aquí en Williston. Algunos de nuestros compatriotas se han hecho $750,000 más ricos. Aún no se ha revelado el nombre de la persona afortunada, pero…" Mercia sonrió. Al menos alguien había tenido suerte. En una ciudad pequeña se hablaría de una noticia así durante semanas. Estaba terminando de desayunar cuando oyó unos pasos apresurados en la escalera. Garland irrumpió en la cocina, despeinado, en camiseta y calzoncillos, con un brillo salvaje en los ojos. «¡Enciende la tele!», exigió cogiendo el mando a distancia. «¡Ya! ¿Qué pasa?». Mercia observó perpleja cómo su marido cambiaba frenéticamente de canal. «Las noticias. Quiero las noticias locales». Por fin encontró el canal adecuado, donde el presentador estaba hablando del premio de lotería. La pantalla mostraba un minimercado donde se había vendido el boleto afortunado. El propietario, un hombre calvo de mediana edad, mostraba orgulloso el cartel que colgaría en la puerta de su establecimiento. «He ganado», susurró Garland sin apartar los ojos de la pantalla. «¡Maldita sea! ¡He ganado!». Mercia se quedó helada con una taza de café en la mano. «¿Cómo que he ganado? Compré el boleto en esta tienda». Garland se volvió hacia ella, con los ojos brillándole febrilmente. «Ayer mismo. Y los números coinciden, ya lo he comprobado. Mercia, he ganado unos malditos $750,000. Sacó un billete de lotería arrugado del bolsillo de la bata que colgaba de la silla y se lo tendió. Mercia lo cogió con dedos temblorosos. Ella no seguía las loterías y no conocía los números ganadores, pero Garland ya había cogido su teléfono y le estaba mostrando la página oficial de resultados. Los números coincidían. «No lo entiendo», dijo finalmente. «Nunca has jugado a la lotería». «Lo he hecho durante los últimos 15 días», sonrió él. «Un boleto cada día. Y ayer, bingo». De repente, Mercia se dio cuenta de dónde había estado desapareciendo Garland todos estos días. ¿Por qué había estado susurrando por teléfono? Pero eso no explicaba su secretismo. «¿Por qué no me lo dijiste?». Garland se encogió de hombros, recogió el billete y volvió a guardarlo con cuidado en el bolsillo de la bata. «Quería que fuera una sorpresa. Además, solo conseguirías burlarte de mí. Garland, es una pérdida de dinero. Garland, las posibilidades de ganar son escasas o nulas», se burló de su voz. «Así que eso es lo que significa tendremos una vida diferente», dijo Mercia lentamente, recordando sus recientes palabras. «Ah, sí», sonrió ampliamente. «Una muy diferente. Sabes, he estado pensando mucho últimamente, sobre la vida, sobre nosotros», hizo una pausa, «y decidí que era hora de seguir adelante». Algo en su tono hizo que Mercia se tensara. «¿A qué te refieres?». Garland se paseó por la cocina como si estuviera pensando en la mejor manera de expresar su idea. «Sabes, Mercia, no soy estúpido, lo veo todo. La forma en que me miras, lo que discutes con tu compañera Verity. Como tú», su voz se endureció, «piensas que soy un perdedor». «Garland, yo…». «No, déjame terminar». Levantó una mano, deteniéndola. «Todos estos años me has menospreciado. Pobre Garland, no puede mantener un trabajo. Pobre Garland, estará perdido sin mí. ¿Sabes lo humillante que era? Vivir de tu dinero, escucharte suspirar cuando una vez más no conseguía trabajo».
Mercia se quedó estupefacta ante sus palabras. ¿Era realmente así como había percibido su relación todos estos años? Nunca te menosprecié, dijo en voz baja. Te apoyé, creía en ti. Mentira. Golpeó bruscamente la mesa con el puño, haciendo que Mercia se estremeciera. Me aguantaste, por lástima o por costumbre, no lo sé. Pero ahora, su rostro volvió a iluminarse con una sonrisa. Todo eso va a cambiar. Ahora tengo dinero, mucho dinero. ¿Y sabes qué? Se inclinó hacia ella con los ojos encendidos por un brillo enfermizo. Ya no necesito tu compasión, no necesito tu dinero, no necesito a ti. Las palabras golpearon a Mercia como una bofetada. Miró fijamente a su marido, incapaz de creer lo que oía. ¿Qué estás diciendo? Digo que quiero el divorcio, dijo Garland con rotundidad. Y quiero que te vayas de mi casa, inmediatamente. También es mi casa, objetó Mercia, sintiendo un nudo en la garganta. Técnicamente, no, sonrió Garland. La casa está registrada a mi nombre. Es la herencia de mi tío, si lo recuerdas. Tú solo eres un invitado, uno que ha estado merodeando durante 10 años. Mercia miró fijamente al hombre que tenía delante y no lo reconoció. No era el Garland que ella conocía, no era el hombre con el que se había casado. Ante ella había un extraño de ojos fríos y sonrisa cruel. No puedes echarme así como así, dijo, tratando de ordenar sus pensamientos. Tengo derechos. Oh, claro que los tienes, agitó las manos con dramatismo. Anda, vete corriendo a los abogados, demándame. Pero mientras todo esto dure, no tendrás que vivir aquí. Y por cierto, se inclinó más hacia ti, bajando la voz. Sé que ya has consultado a un abogado. Vi en tu cartera la tarjeta de esa... ¿Cómo se llama? Mills. Ibas a dejarme, ¿verdad? Pues me te he adelantado. Asombrada por sus conocimientos, Mercia no encontraba qué decir. Su mente daba vueltas, pero no conseguía unirlas en una defensa coherente. Te daré hasta esta noche, continuó Garland, en un tono más tranquilo. Coge tus cosas y vete. Puedes llevarte tu ropa, tus efectos personales. Los muebles y los electrodomésticos se quedan. Los he pagado yo. ¡No, los he pagado yo!, se indignó Mercia, encontrando por fin la voz. Apenas has gastado un céntimo en esta casa en 10 años. Demuéstralo, se encogió de hombros. ¿Tienes recibos? ¿Recibos? ¿No? ¡Qué lástima! Mercia sintió que la ira se acumulaba en su interior, expulsando la sorpresa y el resentimiento. ¿Y los billetes de lotería?, preguntó de repente. ¿Con qué dinero los compraste? No tienes ingresos, Garland. ¿De dónde has sacado el dinero? Por un momento algo brilló en sus ojos. ¿Culpa? ¿Miedo? Pero se recompuso rápidamente. Me lo prestó Paul. Lleva tiempo pidiéndome que me arriesgue. Mientes, dijo Mercia con firmeza. Sé que has estado sacando dinero de mi cartera. He notado que desaparecía efectivo, pero lo achaqué al olvido. Era mi dinero, Garland. Compraste el billete con mi dinero. ¿Y qué? Levantó las manos. Pasaste 10 años regañándome por cada dólar. Considéralo una compensación por el riesgo moral. Mercia no podía creer lo que estaba pasando. El hombre con el que había vivido 10 años no solo la traicionaba ahora, sino que al parecer le había estado robando durante las últimas semanas. Esta ganancia es de los dos, dijo con firmeza. El billete se compró con mi dinero, seguimos casados, y por ley... ¿Por ley?, la interrumpió Garland. Tengo que demostrar que compré el boleto, que yo elegí los números, que el boleto me pertenece, y lo demostraré. ¿Y sus acusaciones de robo? Se rió entre dientes. Sin pruebas, no son más que las palabras de una mujer resentida que no soporta que su marido la abandone. Se acercó a la ventana y miró al exterior. Es un buen día para empezar una nueva vida, ¿no crees? Creo que iré a la administración de lotería y averiguaré el procedimiento para reclamar mi premio. ¿Y tú? Miró el reloj. Tienes unas 8 horas para hacer la maleta. A las 6 de la tarde quiero ver la casa vacía. Deja las llaves sobre la mesa.
Con estas palabras salió de la cocina. Mercia le oyó subir y la puerta del dormitorio se cerró de golpe. Se quedó sentada sin moverse, intentando comprender lo que había pasado. 10 años de matrimonio, 10 años dejándose el culo para mantenerlos a los dos, 10 años soportando sus quejas, su pereza, sus constantes fracasos. Y así se lo había pagado. A la primera oportunidad, la había echado de su vida como si fuera algo inútil. Las lágrimas acudieron a sus ojos, pero Mercia las contuvo. No, no lloraría. Ahora no. Primero tenía que actuar. Sacó el teléfono y marcó el número de Verity. «Hola, Merc», contestó alegremente su amiga. «¿Qué tal? Le ha tocado la lotería». La voz de Mercia tembló. $750,000. Y me echa de casa. Pausa. ¿Qué? Espera, no lo entiendo. A Garland le ha tocado la lotería, repitió Mercia. Compró un boleto con mi dinero, ganó y ahora dice que quiere el divorcio. Me da hasta esta noche para hacer las maletas y largarme. Mercia, esto es una locura. No puede echarte así como así. La casa está a su nombre, dijo Mercia cansada. Técnicamente, tiene razón. Al diablo con lo de técnicamente, se indignó Verity. Eres su mujer. Tienes derechos. Tenemos que llamar a Odette ahora mismo. Sí, voy a hacerlo. Pero antes, Mercia respiró hondo. Verity, ¿puedo quedarme contigo un rato? ¿Hasta que se me ocurra qué hacer ahora? Por supuesto, respondió su amiga sin vacilar. Mi habitación de invitados es toda tuya. ¿Quieres que vaya a ayudarte a hacer las maletas? No, preferiría que no lo hicieras. Mercia miró al techo, donde las tablas del suelo crujían mientras Garland paseaba por el dormitorio. No quiero provocar un escándalo, puedo arreglármela sola. De acuerdo, pero manténme informada. Y llámame si necesitas algo. Después de hablar con Verity, Mercia llamó a Odette Mills. La abogada escuchó atentamente su historia. Esto cambia la situación, dijo Odette tras una pausa. Si el billete de lotería se compró con tu dinero, podemos reclamar parte de las ganancias, puede que incluso todas, pero necesitamos pruebas. ¿Qué pruebas esperas?, preguntó Mercia con amargura. Sacó dinero de mi cartera. No tengo ningún vídeo de ello. Lo comprendo, respondió Odette con paciencia. Pero podría haber pruebas circunstanciales, como retirar dinero de su cuenta antes de comprar el billete, o testigos que le vieran comprar el billete, aunque se sabe que no tiene dinero propio. Me lo pensaré, Mercia se frotó las sienes. ¿Y la casa? ¿De verdad puede echarme así? No exactamente, Odette sonó pensativa. Aunque la casa sea oficialmente suya, tienes derecho a quedarte como cónyuge. No puede echarte legalmente sin una orden judicial. Pero si me voy esta noche, podría considerarse un abandono voluntario, coincide Odette. Por otro lado, dado su comportamiento agresivo, podría ser más seguro irse a vivir temporalmente con unos amigos. Podríamos presentar una denuncia por desahucio ilegal y pedir una reparación. Discutieron los pasos a seguir y Mercia se sintió un poco mejor. Al menos tenía un plan de acción. Cuando Garland bajó las escaleras, ya vestido y listo para irse, Mercia estaba sentada a la mesa de la cocina, aparentemente tranquila. «He hablado con un abogado», dijo con voz uniforme. «No tienes derecho a echarme de casa sin una orden judicial». Garland puso los ojos en blanco. «Ahórrate los sermones jurídicos. ¿Quieres quedarte en una casa con un hombre que no quiere volver a verte? ¿Vivir con escándalos constantes? ¿O crees que cambiaré de opinión?» «Creo que merezco respeto después de 10 años de matrimonio», replicó Mercia. «Y yo merezco mi parte de las ganancias compradas con mi dinero». «Sigue soñando», resopló. «El billete está a mi nombre, las ganancias son mías, y si intentas demostrar algo, me aseguraré de que no recibas ni un céntimo. Ahora tengo dinero para buenos abogados, no lo olvides». Se dirige a la puerta. «Deberías estar fuera de aquí a las 6 de la tarde. Y sí, cambiaré las cerraduras, así que ni se te ocurra volver con llaves de repuesto». La puerta se cerró de golpe,
y Mercia se quedó sola en la casa que aquella mañana aún consideraba suya. Pasó las horas siguientes reuniendo lo estrictamente necesario: ropa, documentos personales, fotografías, las pocas joyas. No tocó los muebles ni los electrodomésticos, aunque casi todos habían sido comprados con su dinero. Ahora era más importante irse en paz, y la propiedad podría dividirse más tarde, a través del tribunal. Mientras empaquetaba, Mercia se detenía de vez en cuando, tropezando con objetos asociados a recuerdos. Aquí había una fotografía de su boda, una pequeña ceremonia en el ayuntamiento. Aquí había un recuerdo de sus únicas vacaciones juntos, una pequeña estatua comprada en una tienda de carretera. 10 años de vida metidos en varias cajas y maletas. A las 5 de la tarde ya había terminado de empaquetar. Una última mirada a la casa donde había pasado un tercio de su vida. Las habitaciones parecían extrañamente vacías, aunque casi todos los muebles seguían en su sitio. Cargó sus cosas en el coche y llamó a Verity. «Voy para allá», dijo Mercia. «Estaré en tu casa dentro de 20 minutos». «Te estoy esperando, colega». La voz de Verity sonaba tranquilizadora. «Todo va a salir bien, ya lo verás». Mercia echó un último vistazo a la casa, dejó las llaves en la mesa de la cocina como le había pedido Garland y salió, cerrando la puerta tras de sí. No sabía lo que le esperaba, pero estaba segura de que no había vuelta atrás. Garland ya no era el hombre que había amado. Tal vez nunca lo hubiera sido. Ella solo veía lo que quería ver. Mientras Mercia cruzaba la ciudad en dirección a la casa de Verity, Garland estaba sentado en el bar de Lars, el mismo en el que se habían conocido. Un pequeño grupo de gente se había reunido a su alrededor. La noticia de las ganancias ya se había extendido por la ciudad. «Por la suerte», proclama Paul levantando su jarra de cerveza. «Y por la parte que me toca». Garland rió y chocó su jarra con la de su compañero. «Tu ayuda es inestimable, amigo. Si no hubiera sido por tu idea, nunca se me habría ocurrido jugar a la lotería». «¿Y Mercia?», preguntó alguien del público. «Debe de estar encantada con su premio, ¿eh?». El rostro de Garland se ensombreció. «Nos vamos a separar», dijo secamente. Ya era hora. «¿Ahora que has ganado mucho dinero?», preguntó sorprendido uno de sus conocidos. «Es una extraña coincidencia». «No es extraña». Garland bebió un gran sorbo de cerveza. «Me menospreció durante años. Pensaba que yo era un perdedor. Ahora que vea quién de nosotros es el verdadero perdedor». «Bueno, siempre puedes encontrar una mujer más joven y guapa», le guiñó Paul. «Con esa cantidad de dinero no hay problema». Garland sonrió, pero lo hizo tenso. A pesar de su ostentosa alegría, un vago malestar le corroía. Las palabras de Mercia de que el billete se había comprado con su dinero le habían dejado inquieto. De hecho, había cogido dinero de su bolso, no mucho, solo $20 a la semana para billetes. Pero ahora estos pequeños robos podían costarle una fortuna. «No», pensó, apartando los pensamientos perturbadores. «No tiene pruebas. Yo tengo el boleto, y las ganancias también serán mías». Garland», le llamó Paul. «¿Estás con nosotros? Estamos pensando en pedir otra ronda». Garland asintió y recogió su jarra vacía. «Por supuesto. Esta noche invito yo», murmuraron los compañeros con aprobación. La velada no había hecho más que empezar y Garland estaba decidido a disfrutar de su nueva vida, una vida de victoria, una vida sin Mercia. Al mismo tiempo, Mercia estaba sentada en el acogedor salón de Verity, con una taza de té caliente entre las manos. Su amiga acababa de ayudarla a colocar sus cosas en el dormitorio de invitados y ahora trataba de consolarla. «No puede malversar las ganancias sin más», la apremió Verity. «Sobre todo si el boleto se compró con su dinero». «No tengo pruebas», replicó Mercia con cansancio. «Solo palabras contra palabras. Ya se nos ocurrirá algo». Verity se sentó a su lado y pasó el brazo por los hombros de su amiga. «Eres fuerte, Merc. Saldrás de esta, y yo estaré a tu lado, te lo prometo».
Mercia asintió agradecida. Se sentía destrozada y devastada, pero en algún lugar de su interior ardía una chispa de rabia. Garland no podía arrebatarle todos esos años de esa manera. No podía robarle no solo 10 años de su vida, sino también las ganancias que le correspondían por derecho. «Sabes», dijo, levantando la mirada hacia Verity, «no debería librarse tan fácilmente. No se lo permitiré. Así me gusta». Ella asintió con aprobación. «Mañana a primera hora iremos a ver a Odette y elaboraremos un plan de acción». Mercia bebió un sorbo de té y sintió que un calor se extendía por su cuerpo. Le esperaba una batalla, pero estaba preparada. Al fin y al cabo, ya había vivido 10 años con Garland. Ningún juicio parecía temible después de aquello. La mañana en casa de Verity comenzó con el aroma del café recién hecho y el silencioso golpeteo de la lluvia sobre el tejado. Mercia estaba tumbada en el dormitorio de invitados, mirando al techo. No pudo conciliar el sueño hasta casi entrada la mañana, después de pasar horas pensando en cómo su vida había dado un vuelco en un solo día. «Mercia, ¿estás despierta?». La voz de Verity y un ligero golpe en la puerta la sacaron de su ensueño. «Estoy despierta», respondió Mercia, sentándose en la cama. Verity entró con una bandeja que contenía 2 tazas de café y un plato de tostadas. «Desayuno en la cama», sonrió. «Creo que hoy te lo mereces». «Gracias». Mercia cogió la taza agradecida. «Pero tengo que prepararme para ir a trabajar». «¿Estás segura?». Verity se sentó en el borde de la cama. «Quizá debería tomarme el día libre». Mercia negó con la cabeza. «No, tengo que trabajar. Sobre todo ahora que tendré que alquilar una casa». «Puedes vivir aquí todo el tiempo que necesites», dijo Verity con seguridad. «Y no olvides tu cuenta secreta. 26.000 es un buen colchón de seguridad». «Sí, pero son todos mis ahorros para 3 años», suspiró Mercia. «Y lo necesitaremos para un abogado si vamos a luchar para ganar». Verity asintió. «Hablando de eso, he concertado una reunión con Odette para esta noche a las 6. ¿Puedes venir?». «Claro». Mercia tomó un sorbo de café. «Y ya he empezado a pensar en las pruebas que podemos reunir». Hablaron de los primeros pasos mientras desayunaban. Mercia notó que, a pesar del dolor y la herida, una parte de ella se sentía extrañamente aliviada. Era como si las cadenas que había llevado durante 10 años hubieran caído por fin. «¿Sabes?», dijo mientras lavaban los platos. «En cierto modo Garland me hizo un favor. Probablemente yo habría arrastrado esta relación durante años». «Yo también lo he pensado», asintió Verity. «Pero no me gusta cómo lo hizo. Así que seguro que le sacamos lo que te debe». En el supermercado ya se había extendido la noticia de la victoria de Garland. Los compañeros lanzaban miradas curiosas a Mercia. Algunos se acercaban a hacerle preguntas. Ella respondía brevemente, sin entrar en detalles. Eustace Crump, al darse cuenta de su estado, la llamó a su despacho hacia el mediodía. «Me he enterado de lo que ha pasado», dijo en cuanto Mercia se sentó frente a su mesa. «O mejor dicho, he oído la versión que circula por la ciudad». «¿Y cuál es la versión que circula por la ciudad?», preguntó cansada. «Que a tu marido le ha tocado la lotería y va a empezar una nueva vida. Sin ti». Eustace la miró atentamente. «¿Es verdad?». Mercia asintió. «Sí. Anoche me echó de casa». Eustace negó con la cabeza. «Sinvergüenza. Perdona que sea directo, pero no hay otra forma de decirlo. Llevas 10 años arrastrándolo a tus espaldas y ahora... ¿Cómo sabes que lo he estado reteniendo?», se preguntó Mercia. Eustace sonrió. «Williston es un pueblo pequeño, Mercia. Todo el mundo lo sabe todo. Además, más de una vez te he visto haciendo horas extras aquí y luego en casa con el ordenador, y a tu marido». Dudó por las palabras. No se molestó en buscar trabajo. Mercia suspiró. Resulta que su situación estaba en el radar de la ciudad. Ahora alega que las ganancias son solo suyas, aunque el boleto se compró con mi dinero, dijo ella. «¿Ah, sí?». Eustace enarcó las cejas.
Eso es más interesante. ¿Puedes demostrarlo? Estoy en ello. Mercia se arregló el pelo con un gesto nervioso. Tengo un abogado y estamos reuniendo pruebas. Eustace golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Hace tiempo que quería hablarte de otra cosa. Vamos a abrir un nuevo departamento de delicatessen y necesito un subdirector con experiencia. Es un trabajo más duro que el de la caja, pero está mejor pagado. Estaba pensando en ofrecerte el puesto. Mercia lo miró sorprendida. ¿A mí? Pero si no tengo experiencia en gestión. Pero tienes trabajo duro, atención y capacidad para trabajar con la gente, objetó Eustace. Eso es suficiente para empezar. El resto lo aprenderás en el proceso. Ya no sé qué decir, dijo Mercia perpleja. Di que sí, sonrió Eustace. El sueldo es un 30% más que el actual, más un seguro médico con un plan mejorado. Mercia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Gracias, Eustace. De verdad, gracias. Esto es muy útil en estos momentos. De nada, hizo un gesto con la mano. Te has ganado ese ascenso trabajando duro, y en cuanto a tu situación, hizo una pausa. Si necesitas un testigo de que eras el único sostén de la familia, estoy dispuesto a testificar. ¿Lo dice en serio? Por supuesto, asintió Eustace. Te he visto tener 2 trabajos para mantener a tu familia durante años. Merece la pena mencionarlo en el juicio. Mercia sintió una oleada de gratitud. En tiempos difíciles, las personas que menos esperaba que la apoyaran estaban a su lado. Después del trabajo, se reunió con Verity y juntas se dirigieron al despacho de Odette Mills. La abogada ya las esperaba, con varias carpetas de documentos sobre la mesa. He hecho una investigación preliminar, dijo Odette cuando se sentaron. La situación es interesante. Hay precedentes en los que el tribunal ha dividido los premios de lotería entre los cónyuges, aunque el boleto estuviera registrado a nombre de uno de ellos. Pero aún necesitamos pruebas de que el billete se compró con mi dinero, ¿no? Preguntó Mercia. Ese sería el escenario perfecto, asintió Odette. Pero hay otros argumentos. Por ejemplo, el hecho de que tu marido no tenga ingresos propios desde hace mucho tiempo. Eso plantea una pregunta válida. ¿De dónde sacó el dinero para comprar lotería? Afirma que se lo pidió prestado a un amigo, dice Mercia. ¿Y ese amigo está dispuesto a declararlo bajo juramento? Odette enarcó una ceja. Mercia pensó un momento. Paul era compañero de instituto de Garland, pero dudaba que fuera a declarar por perjurio. No estaba segura. Entonces pensemos qué pruebas podemos reunir. Odette abrió su cuaderno. En primer lugar, necesitamos pruebas de que eras el único sostén de la familia. Referencias laborales, extractos bancarios, declaraciones de testigos. Eso no será un problema, asintió Mercia. Mi jefe Eustace ya se ha ofrecido a testificar, y puedo conseguir extractos de todas las cuentas. Estupendo. Odette tomó nota. En segundo lugar, tenemos que averiguar dónde y cuándo se compró el boleto ganador. Quizá la tienda tenga cámaras de seguridad o el dependiente se acordara de tu marido. En las noticias dijeron que el boleto se compró en un mini mercado de la calle Willow, recordó Mercia. Conozco al dueño, intervino Verity. Es Lionel Pratt. Es un hombre de principios, debería poder ayudar. Bien, continuó Odette la lista. Lo siguiente es rastrear el dinero. Dijiste que habías notado que faltaba dinero de tu cartera. Puede aproximar las cantidades y las fechas. Mercia se quedó pensativa. Empecé a notarlo hace unas 3 semanas. Normalmente eran entre 10 y $20 un par de veces a la semana. Lo achaqué a mi propio olvido. Creía que me lo había gastado y no me acordaba. ¿Sacaba dinero con regularidad? Por ejemplo, ¿todos los viernes sacabas una cierta cantidad para el dinero de bolsillo? Sí, asintió Mercia. Los viernes solía sacar $100 para la compra y los pequeños gastos de la semana. Entonces necesitaremos los extractos de tu tarjeta. Odette volvió a anotar.
Si podemos demostrar que retiraba dinero con regularidad y luego demostrar que su marido no tenía otras fuentes de ingresos, será una prueba circunstancial sólida. Pasaron otras 2 horas elaborando estrategias y recopilando una lista de los documentos necesarios. Al final de la reunión, Mercia tenía un plan de acción claro y eso le dio confianza. Al día siguiente fue al banco y pidió los extractos de todas las cuentas de los 3 últimos meses. Luego llamó a Hacienda y pidió copias de las declaraciones conjuntas de los últimos 5 años. Estos documentos mostraban claramente que Garland no tenía ingresos oficiales desde que le habían despedido del centro de llamadas hacía 2 años. Mientras tanto, Verity se puso en contacto con Lionel Pratt, el propietario del minimercado. Aceptó reunirse con ellos después de que la tienda cerrara. «Claro, me acuerdo de este tipo», dijo Lionel cuando le explicaron la situación. «Lleva un par de semanas viniendo casi todos los días. Siempre compraba un billete de lotería y a veces una cerveza. ¿Puede decirme exactamente cuándo compró el boleto premiado?», preguntó Odette. Lionel asintió. «El lunes pasado, sobre las 6 de la tarde. Lo recuerdo bien porque aquel día parecía especialmente emocionado. No paraba de decir que se sentía afortunado». «¿Tienes alguna grabación de seguridad?», preguntó Odette. «Me temo que no», dijo Lionel. «Solo conservamos las cintas durante una semana, después el sistema las sobrescribe automáticamente. Pero», sonrió, «tengo recibos. Guardo todos los recibos de la venta de lotería en una carpeta aparte, me lo exige Hacienda». Sacó una carpeta de debajo del mostrador y empezó a hojear las páginas. «Mira», señaló una línea de la impresión. «Lunes 15 de junio, 18 horas y 12 minutos. Un billete de lotería Lucky Star, $20. Pago en efectivo». Odette hizo una foto del recibo con su teléfono. ¿Podría declarar ante el tribunal que vio a Garland Hobbs comprar ese billete? «Claro», asintió Lionel. «No me gusta la gente que le hace eso a sus esposas, sobre todo después de que ella lo retuviera durante años». «¿Cómo sabe que lo retuve?», se preguntó Mercia. Lionel sonrió. «Cariño, todo el pueblo lo sabe. Él mismo solía presumir de ello cuando se emborrachaba en el bar de Lars. Decía que había encontrado una mina de oro, una esposa trabajadora que le permitía vivir a su antojo». Mercia sintió que se le subía el color a la cara. Durante todo este tiempo, Garland no solo se había aprovechado de su amabilidad, sino que se había burlado de ella a sus espaldas. Durante la semana siguiente, reunieron una cantidad impresionante de pruebas. Los extractos bancarios mostraban las retiradas regulares de efectivo de Mercia y la falta de ingresos de Garland. Las declaraciones de la renta confirmaban que no había trabajado en los 2 últimos años. Eustace Crump presentó una declaración jurada en la que afirmaba que Mercia trabajaba horas extras y a menudo hacía turnos extra para mantener a su familia. Verity también encontró varios testigos que habían visto a Garland comprando regularmente billetes de lotería en las últimas semanas, a pesar de que todos sabían que no tenía dinero propio. «Creo que tenemos una buena oportunidad», dijo Odette después de otra reunión. «El tribunal suele buscar un reparto justo de los bienes, y en este caso la justicia está claramente de tu parte». «¿Cuándo podemos presentar la demanda?», preguntó Mercia. «Ya he preparado los papeles», señaló Odette una pila de papeles sobre su mesa. «Los presentaremos mañana, pero tienes que darte cuenta de que Garland aún no puede cobrar las ganancias». «¿Por qué no?», se preguntó Mercia. «Porque la Comisión de Loterías está llevando a cabo una revisión obligatoria. Suele llevar de 2 a 4 semanas. Comprueban la identidad del ganador, la autenticidad del boleto, etc. Solo entonces se pagan las ganancias». «Así que Garland aún no tiene el dinero», aclaró Verity. «Exacto», asintió Odette. «Y si presentamos una demanda antes de que se pague, el tribunal puede embargar las ganancias hasta que se resuelva el litigio». Eran buenas noticias. Mercia sintió una oleada de esperanza. Tal vez se hiciera justicia después de todo. Mientras tanto, Garland,
Ajeno a la demanda pendiente, disfrutaba de su nuevo papel de celebridad local. Visitaba regularmente el bar de Lars, donde invitaba a todos a copas y hablaba de sus planes de futuro. «Estoy pensando en comprarme una casa en Palm Springs», dijo, sentado a una mesa rodeado de sus nuevos amigos. «Quizá incluso un yate. Siempre he querido un yate». «¿Y tu negocio?», preguntó alguien. «Siempre has dicho que querías montar tu propio negocio». «Ah, eso». Garland hizo un gesto indiferente con la mano. «¿Para qué trabajar si tienes dinero? Invertiré parte de mis ganancias y viviré de los intereses». Mercia intentaba evitar los lugares donde Garland pudiera aparecer, pero no era fácil en una ciudad pequeña. Un día se encontraron en un supermercado, no en el que ella trabajaba, sino en un gran centro comercial a las afueras de la ciudad. «Oh, mira quién está aquí», dijo Garland cuando la vio en la estantería de las conservas. «Mi futura exmujer. ¿Cómo estás, Mercia? ¿Te gusta vivir del dinero de los demás?» Mercia intentó mantener la calma, aunque el corazón se le aceleraba. «Siempre he vivido de mi propio dinero, Garland, a diferencia de otras personas». «Oh, estamos orgullosos», puso los ojos en blanco teatralmente. «Bueno, disfrutad de vuestro orgullo. Yo voy a disfrutar de los $75,000. El billete se compró con mi dinero», dijo Mercia en voz baja pero firme. «Demuéstralo», sonrió. «Buena suerte con eso». Garland pasó de largo, golpeándola deliberadamente con el carrito. Mercia respiró hondo, intentando tranquilizarse. Unos días más y comenzaría el juicio. Entonces se le quitaría la sonrisa de la cara. Tales enfrentamientos se sucedieron varias veces más. Garland parecía buscarla deliberadamente para humillarla. Se presentaba en la puerta del supermercado donde ella trabajaba. Iba ostentosamente a comer a la cafetería frente al Verity Bank. Una vez, incluso aparcó su coche, comprado a crédito a nombre de Mercia, pero que ella le había dejado para evitar discusiones innecesarias, justo delante de las ventanas de Verity, donde Mercia vivía ahora. «Te provoca a propósito», dijo Verity mientras Mercia relataba otro desagradable encuentro. «Quiere sacarte de quicio, hacer que cometas alguna imprudencia». «Lo sé», suspiró Mercia, «pero a veces es tan difícil contenerse». «Solo un poco más y se hará justicia», la animó su amiga. «Imagínate su cara cuando se entere de que el tribunal ha congelado las ganancias». Mercia sonrió débilmente en respuesta. La idea de que Garland tuviera que responder por sus actos la calentaba de verdad. Las cosas iban bien en el trabajo. El ascenso ofrecido por Eustace le vino muy bien. El nuevo puesto no solo le proporcionaba un sueldo más alto, sino también la oportunidad de progresar profesionalmente. Mercia descubrió que tenía talento para organizar el trabajo y dirigir al personal. «Lo estás haciendo mejor de lo que esperaba», le dijo Eustace tras su primera semana en el nuevo puesto. «Si sigues así, dentro de un año podrías ser directora del departamento». «Gracias», le agradeció Mercia sinceramente. «Significa mucho para mí». La vida iba mejorando poco a poco. A pesar de todo, Mercia se sentía cada vez más fuerte. Ya no era la mujer callada e insegura que había soportado el abandono de su marido durante años. Ahora sabía lo que valía y estaba dispuesta a luchar por sus derechos. La víspera de presentar la demanda, Odette la llamó con una noticia inesperada. «Mercia, me acabo de enterar de que Garland ha concertado una cita con la Comisión de Loterías para mañana», dijo la abogada. «Al parecer, la auditoría ha terminado y va a cobrar las ganancias. Pero hasta mañana no tendremos tiempo de presentar la demanda», dijo Mercia, ansiosa. «Lo haremos», dijo Odette con seguridad. «Presentaré los papeles a primera hora de la mañana. Es más, ya me he puesto en contacto con la comisión y les he advertido del posible litigio. Prometieron tener en cuenta esa información». «¿Y si le dan el dinero de todos modos?» «Es poco probable», Odette sonaba tranquila. «En estos casos suelen preferir estar reasegurados. Además,
Hay una cosa más. ¿Cuál? Una ganancia de esta envergadura suele ofrecerse de dos maneras: un pago único, deducible de impuestos, o plazos anuales a lo largo de 20 años. La mayoría de la gente elige la primera opción, aunque la segunda es financieramente más favorable. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que aunque Garland reciba el dinero mañana, podemos congelarlo si elige los pagos anuales. Y si elige un pago único, exigiremos una compensación de sus otros activos. Mercia pensó un momento. No tiene más bienes que la casa que heredó. Entonces el tribunal puede embargar la casa, dijo Odette. En cualquier caso, no te preocupes por adelantado. Mañana estaremos en la comisión de lotería a la misma hora que él, y estoy segura de que se llevará una desagradable sorpresa. Mercia se sintió nerviosa tras la conversación. Mañana será la reunión decisiva. Mañana Garland se daría cuenta por fin de que no podía tratarla impunemente como un felpudo en el que limpiarse los pies. Le comunicó la noticia a Verity, que inmediatamente se ofreció a acompañarla a la comisión de lotería para darle apoyo moral. «No quiero perderme la expresión de su cara cuando os vea a Odette y a ti», dijo Verity con entusiasmo. Mercia no pudo dormir en toda la noche. Imaginó diferentes escenarios para la reunión de mañana, ensayando lo que le diría a Garland. A pesar de su nerviosismo, se sentía extrañamente tranquila. Por primera vez en años, actuaba con decisión, protegiendo sus intereses en lugar de dejarse llevar por la corriente. Pase lo que pase mañana, pensó Mercia mientras se dormía. Ya no permitiré que nadie me trate como a nada, especialmente un hombre que ha vivido de mí durante años. La mañana era clara y sin viento. Mercia se despertó antes de que sonara el despertador, sintiendo que el corazón le latía con emoción. Hoy era el día que cambiaría su vida, el día en que Garland recibiría sus ganancias, y el día en que por fin podría hacer justicia. Odette llamó mientras Mercia terminaba de desayunar. «Acabo de presentar una demanda», le informó la abogada. «El juez Richardson revisó nuestra moción para congelar las ganancias y la concedió. Tenemos una orden de alejamiento temporal». «¿Significa eso que Garland no puede recibir el dinero hoy?», aclaró Mercia, sintiendo un gran alivio en su interior. «Exacto. La comisión de lotería ya ha sido notificada. No entregarán las ganancias hasta que el tribunal decida nuestro caso». «¿Lo sabe Garland?» «Aún no», dijo Odette con una leve sonrisa en la voz. «Lo sabrá cuando venga a por el dinero. Estaré allí a las 10:30. ¿Nos vemos delante?» «Sí», asintió Mercia, aunque Odette no podía verla. «Verity también vendrá con nosotros». «Muy bien. Y, Mercia», la voz de Odette se volvió seria, «pase lo que pase hoy, recuerda, la ley está de tu parte. No dejes que te intimide ni que te manipule». Después del desayuno, Mercia pasó mucho tiempo eligiendo qué ponerse. Normalmente no le importaba mucho su aspecto, prefería la comodidad a la moda. Pero hoy quería mostrarse segura y serena. Finalmente se decidió por un traje azul oscuro que había comprado hacía unos años para las entrevistas de trabajo. Siempre le inspiraba confianza. Verity la recogió a las 9:45. «¿Estás lista para patearle el culo a ese capullo?», preguntó con entusiasmo mientras Mercia subía al coche. «Verity». Mercia no pudo contener una sonrisa a pesar de su nerviosismo. «No voy a patearle el culo a nadie, solo quiero justicia». «Pues yo lo patearía», tarareó Verity saliendo del coche. Después de todo lo que había hecho, Mercia miró por la ventanilla las calles de Williston que pasaban. Una pequeña ciudad donde todos se conocían, donde las noticias se propagaban con la rapidez de un reguero de pólvora. Me pregunto cuánta gente se habrá enterado ya de que Garland la echó de casa nada más ganar. ¿Y cuántos de ellos saben que ella va a luchar por su parte hoy? «¿En qué estás pensando?», preguntó Verity al notar su silencio. «En lo rápido que cambia la vida», respondió Mercia. «Hace 15 días vivía en una rutina que duraba años y ahora es diferente».
Para mejor, dijo Verity con seguridad. Créame, para mejor. La oficina de la Comisión de Lotería estaba en una ciudad vecina, a 1 hora en coche de Williston. Era un moderno edificio de cristal y hormigón de 3 plantas. Cuando llegaron, Odette ya les esperaba en la entrada, con un maletín de cuero en la mano. «Buenos días», les saludó. «Llegáis justo a tiempo. La cita de Garland es a las 11». «¿Ya está aquí?», preguntó Mercia, echando un vistazo al aparcamiento. «Todavía no», sacudió Odette con la cabeza. «Pero sugiero que entremos. He concertado una cita con el director de la comisión, el señor Parker. Está al corriente de la situación y está dispuesto a reunirse con nosotros antes de que llegue Garland». Entraron en el espacioso vestíbulo, donde una joven vestida con un estricto traje estaba sentada en el mostrador de recepción. «Odette Mills y clientes para el señor Parker», se presentó Odette. La recepcionista asintió, hizo unas llamadas y al cabo de 1 minuto dijo: «El señor Parker le espera. Primera planta, despacho 206». Tomaron el ascensor y se encontraron en un pasillo con varias puertas. En la puerta con el número 206 colgaba un cartel: «Frederick Parker, director ejecutivo». El señor Parker parecía un hombre alto y canoso, de mirada atenta y hablar tranquilo. Les indicó que se sentaran y escuchó un resumen de la situación por parte de Odette. «He recibido la notificación del requerimiento», dijo cuando Odette hubo terminado. «Por supuesto, acataremos la orden judicial. No se pagará ninguna ganancia hasta que se resuelva su litigio». «Gracias, señor Parker», asintió Odette. «Nos gustaría asistir a una reunión con el señor Hobbs, si es posible». El director se lo pensó un momento. «Normalmente, estas reuniones son confidenciales», dijo. «Pero dadas las circunstancias, creo que sería justo, sobre todo porque la señora Hobbs es la esposa legal del ganador». «Ex esposa», corrigió automáticamente Mercia, y luego vaciló. «Quiero decir que estamos en trámites de divorcio». El señor Parker asintió comprensivo. «En ese caso, esperemos al señor Hobbs en mi despacho. Debería llegar en», miró su reloj, «unos 20 minutos». Los siguientes 20 minutos se prolongaron durante un tiempo angustiosamente largo. Mercia jugueteaba nerviosa con la correa de su bolso. Verity intentaba aligerar el ambiente con una conversación ligera, y Odette revisaba algunos papeles de su maletín. El señor Parker, al ver su tensión, les ofreció café, que aceptaron agradecidas. A las 11 en punto sonó el teléfono interno. El señor Parker contestó. «Bien, dígale que suba». Colgó el auricular y miró a Mercia. «El señor Hobbs ha llegado. Estará aquí en 1 minuto». Mercia sintió que el corazón le latía aún más fuerte. Verity le cogió la mano y le dio un apretón tranquilizador. «Todo va a salir bien», susurró. Se abrió la puerta del despacho y entró Garland. Llevaba un traje nuevo, obviamente no barato, y parecía seguro y satisfecho. Cuando vio a Mercia, Verity y Odette, se quedó inmóvil un momento y luego una sonrisa burlona apareció en su rostro. «Menudo reencuentro», dijo. «Decidido a ver cómo saco provecho de mi dinero». «Siéntese, señor Hobbs», dijo tranquilamente el señor Parker, señalando una silla libre. Garland se sentó, sin dejar de sonreír. «Así pues», comenzó el director de la comisión, «le he invitado hoy aquí para discutir el pago de sus ganancias. Pero antes de seguir adelante, debo informarle de que he obtenido una orden judicial contra el pago». La sonrisa desapareció lentamente del rostro de Garland. «¿Qué? ¿Qué orden judicial?» Su esposa, el señor Parker señaló con la cabeza a Mercia, ha interpuesto una demanda impugnando su derecho exclusivo a las ganancias. Hasta que no se resuelva el litigio en los tribunales, la Comisión de Loterías no puede pagarle el dinero. Garland miró a Mercia con una expresión de asombro y furia. «¿Tú?», se ahogó de rabia. «¿Qué has hecho?». «Lo que tenía que hacer», respondió Mercia con calma. «El billete se compró con mi dinero, Garland.
Las ganancias nos pertenecen a los dos. Tonterías, golpeó con el puño en el brazo de la silla. Es mi boleto. Yo elegí los números. Yo lo compré. Con el dinero que me quitaste de la cartera, replicó Mercia. Demuéstralo, espetó Garland. Eso es exactamente lo que haremos en el juicio, intervino Odette, abriendo su maletín. Tenemos el testimonio del dueño del supermercado donde compró el billete. Tenemos extractos bancarios que demuestran que usted no tenía fondos propios. Hay pruebas de su dependencia económica de su mujer a lo largo de los años. Empezó a colocar los documentos uno a uno sobre la mesa. Garland los miró con creciente horror. Esto es una falsificación, murmuró, pero sin la misma confianza. No creo que el tribunal esté de acuerdo con esa afirmación, dijo Odette secamente, sobre todo teniendo en cuenta el número de testigos dispuestos a declarar bajo juramento. Garland se volvió hacia el señor Parker. No puede negarse a pagarme. Yo tengo el billete. Soy el legítimo propietario. Lo siento, señor Hobbs, extendió las manos el director, pero estamos obligados por la orden judicial. Tan pronto como se resuelva la disputa, la comisión pagará las ganancias de acuerdo con la orden judicial. ¿Cuánto tardará eso?, preguntó Garland en un tono diferente, de desesperación. Estos casos suelen tardar de 3 a 6 meses, respondió Odette. A veces más, si una de las partes apela. ¿6 meses? Garland parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la cabeza. Pero ya pensaba. Mercia miró fijamente a su marido. Por primera vez en mucho tiempo, lo vio de verdad, no el fanfarrón engreído que había sido en los últimos días, ni el quejica perezoso que había sido durante años. Ahora miraba a un hombre asustado cuyos sueños de una vida fácil se desmoronaban ante sus ojos. Pero eso no es todo, continuó Odette mirando sus papeles. Además de la demanda de división de las ganancias, hemos presentado una contrademanda de compensación por años de apoyo financiero, teniendo en cuenta que el señor Hobbs había dependido efectivamente de su esposa durante los últimos 7 años. La cuantía de la indemnización podría ser bastante considerable. Garland palideció. No puede hacer eso. Es extorsión. Es la ley, objetó Odette con calma. ¿Y la justicia? Se hizo un gran silencio en el despacho. Garland estaba sentado con la cabeza gacha y los hombros caídos. El señor Parker tosió con delicadeza. Creo que aquí termina nuestra reunión, dijo. La comisión de loterías esperará la sentencia del tribunal. Hasta entonces las ganancias se guardarán en una cuenta especial. Garland se levantó, evitando mirar a nadie. Me buscaré otro abogado, murmuró. Un abogado mejor. Te arrepentirás. Estás en tu derecho, replicó Odette con calma. Pero los hechos siguen siendo los hechos. Mientras Garland salía dando un portazo, el señor Parker miró a Mercia con simpatía. Debo decir que no es la primera vez en mi consulta que un premio de lotería provoca un conflicto familiar, dijo. Pero su situación es particularmente expresiva. Gracias por su comprensión, dijo Mercia con sinceridad, y por permitirnos estar presentes durante la conversación. Se despidieron del director y salieron del edificio. En el aparcamiento, Mercia vio a Garland sentado en su coche con la frente apoyada en el volante. Vámonos de aquí, sugirió Verity fijándose también en él. No se merece tu compasión. Pero Mercia no se movió. Espérame en el coche, dijo. Quiero hablar con él. ¿Estás segura?, preguntó Odette con ansiedad. Después de semejante conmoción podía ser imprevisible. Le conozco desde hace 10 años, respondió Mercia. No me haría daño, solo está roto. Verity y Odette se retiraron de mala gana al coche y Mercia se dirigió a Garland. Cuando se acercó al coche, golpeó suavemente la ventanilla. Garland levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos pero secos. ¿Qué más quieres?, preguntó con voz ronca bajando la ventanilla. ¿Vienes a regodearte? Mercia negó con la cabeza. No, he venido a hablar.
Garland resopló. ¿De qué hay que hablar? Has ganado. Coge tu dinero y déjame en paz. No quiero llevármelo todo, dijo Mercia en voz baja. Nunca he querido hacerlo. La miró incrédulo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estoy dispuesta a llegar a un acuerdo justo. Mercia respiró hondo. La mitad de las ganancias para ti y la otra mitad para mí, sin un largo juicio. Garland entornó los ojos. ¿Qué hay de tu reclamación de indemnización por Pimacho? Lo dejaré, respondió Mercia con sencillez. Si aceptas un reparto equitativo de las ganancias. ¿Por qué? Había verdadera sorpresa en su voz. ¿Por qué lo haces? Tu abogado dijo que podías ganarlo todo. Mercia se lo pensó un momento. Porque no quiero perder otros 6 meses de mi vida luchando contra ti, Garland. Los últimos 10 años han sido suficientes. Solo quiero seguir adelante. La miró fijamente durante largo rato, como si la viera por primera vez. «Sabes», dijo al fin, «siempre pensé que eras débil. Creía que no podías vivir sin mí, que dependías emocionalmente de mí». «Resultó ser al revés», dijo Mercia en voz baja. Garland hizo una mueca, pero asintió. «Sí, resultó ser al revés», dijo en voz baja. «En realidad compré el billete con tu dinero. Lo sacaba de tu cartera todas las semanas. Primero solo para cerveza y luego para las entradas». «Lo sé», dijo Mercia sin reproche en la voz. «Y alardeé en el bar de vivir a tu costa», continuó sin mirarla. «Dije que había encontrado una gallina de los huevos de oro. Fue mezquino por mi parte». Mercia sintió que se le hacía un nudo en la garganta, no por resentimiento, sino por darse cuenta de lo vacía que había sido su relación todos estos años. «¿Por qué te quedaste conmigo?», preguntó de repente. «Si tanto me despreciabas». Garland se encogió de hombros. Primero por el dinero, luego por conveniencia, y en los últimos años, probablemente por miedo. Miedo de lo que hay ahí fuera, fuera de nuestro matrimonio. Miedo de no ser lo suficientemente buena para este mundo. Fue quizás la confesión más honesta que Mercia había escuchado de él. «¿Por qué me echaste de casa justo después de ganar?», le preguntó. «Podrías haberte ido tú solo, con el dinero». Garland sonrió amargamente. «Porque quería que sintieras lo que yo he sentido todos estos años. Impotencia, dependencia, humillación». Mercia miró al hombre con el que había vivido 10 años y no lo reconoció. O tal vez fuera al revés. Era la primera vez que lo veía en mucho tiempo. «Acepto tu oferta», dijo Garland de repente. «Mitad para ti, mitad para mí, sin juicio». «De acuerdo», asintió Mercia. «Le diré a Odette que prepare un acuerdo». Estaba a punto de marcharse cuando Garland la llamó. «Mercia», se dio la vuelta. Lo siento», dijo con dificultad. «Por todo. No he sido un buen marido». Mercia lo miró fijamente durante un largo momento antes de contestar. «Yo tampoco he sido una esposa perfecta, Garland. Dejé que te aprovecharas de mí, no puse límites. En cierto modo, yo también tengo la culpa de en qué se ha convertido nuestro matrimonio». «Fuiste una buena esposa», dijo en voz baja. «Mejor de lo que me merecía». Se miraron fijamente a través de la ventanilla abierta del coche, 2 personas que habían pasado 10 años juntas y solo ahora empezaban a verse de verdad. «¿Qué vas a hacer con tu mitad?», preguntó Garland tras una pausa. Mercia sonrió. «Aún no lo he decidido. Quizá monte mi propio negocio, o viajar, o tal vez me dedique a vivir una vida tranquila sin tener que tener 2 trabajos todo el tiempo». «Eso suena bien», asintió Garland. «Probablemente me vaya de Williston. Aquí hay demasiados recuerdos». «Quizás sea lo mejor», asintió Mercia. «Un nuevo comienzo para los dos». Acordaron reunirse dentro de 2 días en el despacho de Odette para firmar el acuerdo. Cuando Mercia volvió con Verity y Odette, éstas la miraron ansiosas. «¿Va todo bien?», preguntó Verity. «¿De qué habéis hablado?». «Acordamos una solución pacífica», respondió Mercia.
La mitad de las ganancias para él y la otra mitad para mí, sin juicio. Odette pareció sorprendida. ¿Estás segura? Podríamos hacerlo mejor. Estoy segura, dijo Mercia con firmeza. 375.000 es más que suficiente para empezar una nueva vida, y no quiero pasarme otros 6 meses entre tribunales y acusaciones mutuas. De camino a casa, Verity la interrogó sobre los detalles de su conversación con Garland, pero Mercia respondió con parsimonia. Algo en aquella conversación era demasiado personal, demasiado honesto para compartirlo incluso con su mejor amiga. Cuando volvieron a Williston, ya era tarde. Mercia le pidió a Verity que la dejara en el parque. Quería caminar, pensar en lo que había pasado. El parque estaba casi vacío, solo unas cuantas madres jóvenes con cochecitos y un par de ancianos en un banco. Mercia caminó lentamente por los senderos familiares, respirando el olor a hierba recién cortada y tilos en flor. 10 años de su vida llegaban a su fin. 10 años que no podían calificarse de felices, pero que la habían convertido en la persona que era hoy. Fuerte, independiente, capaz de valerse por sí misma. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Odette. Redactado el acuerdo. ¿Podemos vernos mañana para discutir los detalles? Mercia respondió que sí, y guardó el teléfono. Las cosas iban bien. Mejor de lo que podía esperar esta misma mañana. Se sentó en un banco junto al estanque y observó cómo el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, tiñendo el agua de tonos dorados. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz, no la felicidad, que aún estaba lejos, pero sí paz y esperanza. Pasara lo que pasara, sabía que podría soportarlo. Había soportado 10 años con Garland, su traición, sus intentos de humillarla, y había salido de aquello no destrozada, sino más fuerte. Garland había tenido razón en una cosa. Ahora ambos tendrían un nuevo comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, Mercia miraba al futuro con ilusión. Se levantó del banco y se dirigió a la salida del parque. Mañana era el gran día, el primer día de su nueva vida, una vida en la que ya no sería la sombra de nadie.